Ahora vamos a resolver unos ejercicios donde vamos a trasladar circunferencias, pero vamos a partir de información muy concreta. El ejercicio nos va a dar a nosotros ya el centro y el radio de la circunferencia, y en ocasiones nos va a dar el diámetro, que es un detalle al que hay que tenerle nada más un poquitito de cuidado. Entonces vean el primer caso. Traslade 7 unidades hacia abajo, o sea, paralelo a Y, una circunferencia, y ojo, solo nos dieron traslación hacia abajo nada más, de X no nos dijeron nada. Vamos a trasladar 7 hacia abajo una circunferencia con el centro ubicado en 3 negativo, 4, y el radio mide 5. Ven, no nos dieron la ecuación de la circunferencia, ya nos dieron centro y radio. Ok, y la pregunta es, ¿cuál es la representación algebraica de la circunferencia trasladada? O sea, la ecuación de la circunferencia, la clásica, ¿verdad? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. La circunferencia la vamos a representar así al final. Pero bueno, veamos qué datos tenemos. Tenemos la traslación y tenemos el centro y radio. Bueno, primero, ubiquemos o hagamos el planteo del centro y del correspondiente vector. El centro de esta circunferencia ya me lo dieron fácil, 3 negativo, 4. Y el vector de traslación es el que tenemos que trabajar primero, ¿verdad? Dice nada más 7 unidades hacia abajo. O sea, me están dando la coordenada o cómo se va a mover respecto al eje Y. Entonces, ese 7 hacia abajo es 7 negativo en Y, en esa posición. De X no me dijeron nada. Entonces ponemos un 0. Y ya teniendo el centro y teniendo cómo se va a trasladar, pues realizamos la correspondiente suma para ver la nueva ubicación del centro, que sería 3 negativo más 0, ahí no hay nada que hacer, 3 negativo, y luego 4 positivo más 7 negativo, ahí sí es la diferencia, ¿verdad? Son signos distintos, va a quedar 3 negativo. ¿Por qué? Por mayoría. Hay más negativos que positivos, por así decirlo de una manera. Esa es la ubicación del centro. Entonces ya tenemos la ubicación del centro de la circunferencia que se trasladó. Y ahora sí, vamos a ir a representarlo algebraicamente. Pero ojo, para la representación algebraica necesitamos el centro y necesitamos el radio. Y el radio me lo habían dado desde el inicio. Entonces ese radio sí necesitamos anotarlo porque vamos a aplicarlo, ¿verdad? Para responder el ejercicio entonces hay que recordar que este nuevo centro trasladado es h y k. Entonces, ¿cómo va a quedar esa respuesta final? X menos h, o sea, x menos 3 negativo. Entonces, menos y menos va a quedar en suma. X más 3 más. Y ahora sigue y le va a pasar lo mismo. Y menos k. Y menos 3. Entonces va a quedar sumando. Ambos quedan iguales, por así decirlo, solo que uno con X, otro con Y. Y luego el radio al cuadrado. Mucho ojo, el radio es 5. Entonces yo tengo que plantearlo como 5 al cuadrado. Si ustedes pues ya tienen facilidad, de una vez pueden poner cuánto es 5 al cuadrado, ¿verdad? Pero en este caso, que estamos detallando todo, voy a volverlo a reescribir, solo para que ustedes vean que 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. ¿De dónde sale ese 25? Es importante que lo tengan bien claro. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio, la representación algebraica de la circunferencia trasladada, es esa que están viendo ahí. Nuevamente resalto que el centro trasladado, si tiene ciertos signos, en este caso negativo, negativo, ¿cómo se terminan reflejando en la ecuación de la circunferencia? Con un positivo a su izquierda. ¿Por qué quedan al contrario? Por culpa de estos menos de la
ecuación de la circunferencia. Si una circunferencia de centro n, ubicado en 2,7 negativo, y diámetro de longitud 16, ojo con este diámetro. Ok, esa circunferencia que está ubicada en el plano se va a trasladar 6 unidades hacia la derecha, que ese es un movimiento sobre el eje X. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia luego de realizada la traslación? Bueno, estamos ante el clásico ejercicio donde ya nos dan el centro y digamos que el radio, porque al darnos el diámetro, el radio debe de salir fácil, y ojalá que no se les olvide esto. Ya lo vamos a repasar. Pero primero, antes de meternos con ese radio que está escondido por ahí, lo principal nosotros lo trabajamos con el centro. Entonces hagamos el planteo. El centro de la circunferencia, en este caso, está en n 2,7 negativo. Y el vector de traslación, en este caso, dice que se traslada 6 unidades hacia la derecha. 6 hacia la derecha es un movimiento sobre X. Entonces, 6. Y nos dijeron algo de Y. No nos dijeron nada de Y. Por lo tanto, 6,0. Se hace el planteo de la suma para ver dónde nos va a quedar la nueva ubicación de ese centro después de la traslación. La operación es 2 más 6. Esa es una suma común y corriente de números naturales. Y luego tenemos 7 negativo más 0, que tampoco pasó la gran cosa. Esa es la nueva ubicación del centro, en 8,7 negativo. Pero para representar la ecuación de la circunferencia, ¿cuál era la ecuación de la circunferencia? La ecuación de la circunferencia era x menos h al cuadrado. ¿Quién es h? En este caso el 8. Más y menos k al cuadrado. Y el valor de k es 7 negativo. Eso es igual al radio al cuadrado. ¿Y quién es el radio? Bueno, en ningún lado dice radio, pero sí dice diámetro 16. Entonces, un conocimiento básico que debemos de tener es que si en una circunferencia el diámetro mide 16, pues automáticamente debemos saber que el radio es la mitad. En este ejercicio, el radio es 8. Entonces, ya tengo el centro y el valor del radio. El radio tiene que ser el mismo de la circunferencia original, porque recuerden que en traslación no cambia de tamaño la circunferencia, nada más se mueve, solamente se traslada. Entonces vamos a hacer el planteo ya de la respuesta final. Sería x menos h, y h vale 8, más y menos k, y k vale 7 negativo. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ¿por qué no lo pone de una vez positivo? Y sí, si ustedes ya quieren ponerlo positivo, pónganlo positivo. Pero es que quiero aprovechar que hay un planteo del radio al cuadrado. El radio es 8. Entonces, inicialmente 8 al cuadrado. Para luego, ahora sí, dar la respuesta definitiva, que en la parte x menos 8 al cuadrado queda igual y menos 7 negativo, o y más 7, que yo sé, lo pudieron haber puesto desde el renglón anterior. Eso es igual a 8 al cuadrado, y mucho cuidado con decir 8 por 2, ¿verdad? Eso es 8 por 8. Multiplique por sí mismo 2 veces el número 8, y 8 por 8 es 64. Siendo entonces la ecuación de la circunferencia luego de su traslación esta que les estoy marcando por acá, siendo la respuesta definitiva del ejercicio.
Si una circunferencia de centro M, que está ubicado en 5 negativo, 6 negativo, y radio de medida raíz cuadrada de 7, ojo, por lo general los radios vienen en números racionales, ¿verdad? O números naturales. Pero de vez en cuando puede venir un radio no tan usual como este, entonces quise ponerlo por acá. Esa circunferencia se va a trasladar 2 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia luego de realizada la traslación? Y recordemos que la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. Por lo tanto, ya nos están dando el centro y el radio. Vamos a plantearlo. El centro, en este caso, es m 5 negativo con 6 negativo. Y el vector de traslación, ¿cómo se va a trasladar? 2 unidades hacia la derecha, o sea, 2 positivo, 4 unidades hacia abajo, 4 negativo. Con el centro bien claro y con el vector planteamos suma para ver la nueva ubicación del centro, después de moverse 2 a la derecha y 4 hacia abajo. Realizan la suma. La suma es 5 negativo más 2 positivo, y eso va a dar 3 negativo. Y luego 6 negativo más 4 negativo, ve que hay una suma de negativos, y eso va a dar 10 negativo. Ya tengo la nueva ubicación del centro, pero para la ecuación de la circunferencia, muy bien, ya sabemos que este valor va a ir aquí, que este valor va a ir acá. ¿Y el radio a la 2? Bueno, el radio lo teníamos desde el inicio. El radio es raíz cuadrada de 7. Vamos a plantear ya la respuesta al ejercicio. Y vamos a hacerlo igual paso a paso. X menos h. Recordemos que ellos van a ser h y k. Entonces, x menos h, que es 3 negativo, al cuadrado más y menos k, y el k es 10 negativo, al cuadrado, y eso es igual a radio al cuadrado, y el radio es raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Respuesta definitiva. X menos menos da más. Nuevamente en Y, menos y menos va a quedar positivo. Y eleven en paréntesis, así como lo están viendo, raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Esta raíz cuadrada se cancela con el elevado al cuadrado, quedando ¿qué? Únicamente el 7. Por lo tanto, la respuesta definitiva, la ecuación de la circunferencia trasladada, es esa que ustedes están viendo ahí resaltada en amarillo. Recordemos que cuando nosotros tenemos el centro ya trasladado y lo visualizamos con ciertos signos, en este caso negativo, negativo, en la ecuación terminan visualizándose a su izquierda con un positivo o con una suma. ¿Por qué? Por culpa de esos menos de la fórmula de la ecuación de la circunferencia. Ahora vamos a trasladar desde representaciones gráficas, que en este caso tenemos una circunferencia, que es la que están viendo aquí a la derecha, y se va a trasladar
su centro se va a trasladar 5 unidades hacia la derecha, nada más. Y la pregunta es, ojo, ¿cuál es la ubicación del centro de la circunferencia trasladada? O sea que esta circunferencia se va a trasladar 5 a la derecha y ¿dónde se ubica el centro? Es un ejercicio muy sencillo que podemos hacerlo ya en cuestión de segundos, ubicándonos aquí en el centro y moviendo este centro 5 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde les estoy resaltando, esa sería la ubicación de ese centro. ¿Cuál sería? 2 en X, 5 en Y. Y listo, esa es la respuesta. Si ya lo habían hecho, sepan que la respuesta es 2,5. Pero bueno, vamos a explicar el ejercicio con todo su procedimiento numérico, que sería primero, ¿cuál es la ubicación del centro de esta circunferencia de la que vamos a trabajar? El centro tiene una ubicación original de 3 negativo, 5 positivo. Y se va a trasladar, el vector de traslación sería 5 a la derecha. O sea, 5 en X, nada en Y. Por lo tanto, realizamos la operación clásica que han visto a lo largo de este tema, que sería 3 negativo más 5, 2 positivo. Y 5 más 0, 5. Por lo tanto, con esto entonces ya tenemos respuesta al ejercicio. ¿Por qué el ejercicio fue tan rápido y tan básico? Porque la pregunta era nada más la ubicación del centro. Respuesta, el centro se ubica en 2,5, tal como lo habíamos mencionado hace un par de minutos. Ahora tenemos una segunda situación partiendo de una representación gráfica. Tenemos que trasladar 8 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia abajo una circunferencia de centro C, o sea, esta que estamos viendo acá. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia trasladada? Cuando nos preguntan ya por la ecuación de la circunferencia trasladada, entonces debemos de tomar en cuenta la ecuación clásica: x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. Entonces, lo primero es ubicar el centro de la circunferencia original. El centro de esa circunferencia es este. ¿Cuál es su ubicación? Primero x, 2, y luego en y, 2,3. Esa sería la ubicación del centro. Centro 2,3. Y ahora, ¿cómo se va a trasladar? Su vector viene redactado al puro principio del ejercicio. 8 unidades hacia la derecha. Derecha es x, ¿verdad? Y positivo. Y 5 unidades hacia abajo. O sea, 5 negativo. Hacemos el planteo estilo suma y resolvemos para ver la ubicación de la circunferencia trasladada, que sería del centro, ¿verdad? La circunferencia trasladada. 2 más 8, 10. 3 más 5 negativo, 2 negativo. Entonces vean que ya tenemos el centro original, le aplicamos la traslación y ahora sí, esa es la nueva ubicación. Lo que sucedió es que este centro se trasladó 8 hacia la derecha y después 5 hacia abajo, quedando en esta posición. Pero para dar la ecuación de la circunferencia, yo, además del centro, que ya lo tenemos, necesitamos el valor del radio. Y ese radio nosotros lo ubicamos con la figura, que en este caso
El radio, bueno, lo podemos ver de muchas maneras. Y en este caso que tenemos una cuadrícula, pues no es tan complicado suponer, digamos, del centro hacia arriba, contando los cuadritos, 1 unidad, 2 unidades. Pero ese radio que yo acabo de marcarles ahí, vean que es la diferencia que hay entre el 3 y el 5. O también podríamos decir que la misma diferencia de aquí hacia abajo que tenemos del 3 al 1. Entonces este radio mide 2. Por lo tanto, si yo sé que tenemos centro y radio 2, ahora sí, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Sería x menos h, y h vale 10, al cuadrado más y menos k, y k vale 2 negativo. Y eso es igual al radio, que es 2, elevado al cuadrado. Recuerden que el radio en la ecuación viene elevado al cuadrado. Por lo tanto, en un segundo paso, a no ser de que tengan mucha práctica, esta primera parte queda igual. La segunda parte, lo único que se había hecho, o que había que hacer más bien, es menos y menos cambiarlo a suma. Y por último, elevar el radio. 2 elevado a la 2 es 4. Siendo entonces esta la ecuación de la circunferencia después de su traslación. Ahora vamos a trasladar la circunferencia de centro C, que sería esta, 3 unidades hacia la derecha y 8 unidades hacia arriba. Así que imagínense ustedes esta circunferencia trasladándose 3 hacia la derecha y luego 8 hacia arriba, que no alcanzamos a verlo, ¿verdad? Por eso necesitamos dominar el procedimiento completo. Para eso necesitamos tener el centro y el radio. ¿Y cómo nos lo están preguntando? O sea, ¿qué es lo que hay que responder al final? La ecuación de la circunferencia trasladada. O sea que tenemos que utilizar esto. Así que el primer paso va a ser ubicar el centro de la circunferencia que vamos a trasladar. Ese centro lo tenemos aquí. Y vean que es un punto en el X. Exactamente en el eje X. Por lo tanto, sería la ubicación 2 negativo, coma 0. Esa es la ubicación del centro. Y el vector, o sea, ¿cómo es que se va a trasladar? Se va a trasladar 3 unidades hacia la derecha, o sea, 3 positivo. Y 8 unidades hacia arriba, también 8 positivo, pero en este caso en Y. Y realizamos la suma. Por lo tanto, 2 negativo más 3 positivo da 1 positivo. Y 0 más 8 da 8. Esa es la nueva ubicación de este centro. Después de trasladarse 3 a la derecha y 8 hacia arriba. Pero para dar la ecuación de la circunferencia me hace falta un pequeño detalle. El valor del radio de la circunferencia. Y en este caso podemos ver claramente que la información está en la circunferencia y que el radio es 1, porque es la distancia que hay del 0 a un punto de la circunferencia. O sea, hay apenas una unidad de diferencia entre 2 negativo y 1 negativo. O entre 2 negativo y 3 negativo. Es 1 el radio nada más. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio será x menos, y recordemos que el centro es hk, que son los valores que van a ser sustituidos en la ecuación de la circunferencia. X menos h, x menos 1 al cuadrado, más
y menos k, y menos 8 al cuadrado. Aquí no tenemos ningún tipo de cambio de signo particular. Y luego, radio, como dice su ecuación, el radio está elevado a la 2, pero como es un 1, 1 elevado al cuadrado, 1 por 1, da 1. Entonces al final nos quedó, digamos que muy sencillo, no tuvimos problemas con signos y la potencia que había que hacer era la potencia más fácil de resolver. Por lo tanto, ejercicio listo.